Gracias a Dios porque nos trajo con bien, porque ha sido bueno con nosotros y su misericordia es para siempre. Pues dando seguimiento a lo que hemos venido estudiando acerca de la llamada oración del Padre Nuestro, que aparece en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 1 en adelante. Hoy toca estudiar lo que significa venga tu reino. Vamos a leer entonces lo que dice a partir del versículo 10, Mateo 6, 10. Jesús está enseñando, no van a repeticiones, no, la oración no es estar repitiendo esto mismo que Jesús enseña, sino más bien que nos da claridad, nos da conceptos acerca de lo que Él quiere que tengamos en mente cuando nos acercamos a Dios. Y dentro de lo que Jesús quiere que tengamos en mente es la expresión venga tu reino. Dice la Escritura, versículos 9 en adelante, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Ya hemos estudiado acerca de lo que significa a Dios como Padre. Dice, santificado sea tu nombre, que fue lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Y hoy toca el turno de la expresión venga tu reino. ¿Por qué es importante? Porque cuando uno se acerca a Dios, hemos de entender que nos da tu reino, no debemos de entender algo que pueda ser visto o que pueda ser, que se pueda dividir como en territorios, como entre geografía, y aquí pasa un río y a partir de aquí es el territorio del reino de Dios y acá está tal o cual país. No tiene que ver con este tipo de territorios de este mundo, de este plano, sino que tiene que ver con la afectación, la influencia de Dios con su reinado sobre los hombres que deciden creer en Él. Así que vamos a estudiar bastante acerca de lo que es el reino de los cielos, las implicaciones que tiene formar parte del reino de los cielos y qué tenemos que entender y hacer para poder ser parte de este reino de los cielos. Les invito a que hagamos una oración para poder poner en manos de Dios la enseñanza y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a entenderla. Padre, muchas gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor. Queremos poner en tus manos esta reunión, Señor. Lo que aquí arriba estamos estudiando, lo que con los niños se está estudiando. Por favor, bendícenos acá y allá también, Señor. Te necesitamos mucho en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el pueblo de Israel crecía, ellos pensaban en que el reino de Dios era algo así como un gran capitán, un gran general, que descendía o aparecía y de repente las personas habrían de reconocer y decir, ahí está el general, ahí está el capitán, y va a imponer su reino entre nosotros. Es decir, va a establecer un gobierno físico, un gobierno visible, un gobierno que destronara a los imperios, que dejara fuera del mapa al imperio romano. La gente que creía en Dios en la época de Jesús pensaba en un reino físicamente establecido en la tierra. Entonces, cuando la gente decía que venga el reino de Dios, decía, se va a poner buena la pelea. Se va a poner buenas las batallas porque va a haber espadazos, ¿sí? O sea, va a haber guerras donde el rey Dios va a gobernar, va a establecer su reino. De tal manera que la idea judía con la que crecieron la mayoría de las personas durante los siglos 3 o 4 antes de Cristo y posterior en los siglos después de que Jesús vino, era de un reino físicamente establecido, de un rey que iba a tener su trono desde Jerusalén y que habría de gobernar desde aquella tierra a toda la tierra. Esa era la idea judía. Sin embargo, cuando Jesús vino, cambió las cosas. No, les dijo, no se trata de un reino
al estilo que conocen, ni siquiera de un gobierno, porque en Mateo capítulo 20 le dicen, Señor, que estemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Le hicieron una petición y les dijo, no, entre ustedes no va a ser así, porque conocen cómo gobiernan aquí en la tierra. Hay un gobernante, hay señores poderosos, el dinero es el que manda en muchos casos, etcétera, y definitivamente ese no es el estilo de gobierno que queremos y que Dios quiere traer a la tierra. Pues entonces, ¿qué clase de reino, qué clase de autoridad, qué clase de rey es el que viene a establecerse entre los hombres? Pues bien, el reino de Dios vino con Cristo. Cuando Jesús vino, no solamente vino para enseñar cosas lindas o para establecer principios que creyéramos y listo. No, cuando Él vino, en efecto, trajo consigo al reino de Dios sobre la tierra. Y uno se preguntará, ¿y dónde está? ¿Por qué hay tanta maldad, no? ¿Por qué tantas cosas negativas? ¿Por qué tantos homicidios? ¿Por qué tantas fechorías? ¿Por qué hay tanta maldad en la tierra? ¿Dónde está el reino de Dios? Y el tema es que el reino de Dios vino para establecerse en el carácter de personas que crean y se entreguen a Dios. No como un lugar establecido físicamente que digamos, allá está el reino de Dios, de este lado está el reino de Dios. No. Vino para establecerse en los corazones de cualquiera que cree en Jesús. Y el reino de los cielos, como vamos a ver, va a crecer en un verdadero creyente, en alguien que de verdad, de todo corazón, busca a Dios. Pero el reino de los cielos se acercó con Cristo, vino con Cristo. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿no tenemos que sacar espadas? No. Entonces, ¿no tenemos que formarnos en algún lugar para anotarnos y formar parte del ejército del Mesías? No. Lo que Jesús viene a pedir para ser parte de este reino es arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El requisito no es dar dinero, el requisito no es medio portarse bien, el requisito no es formar parte de una religión X, no. El requisito que Dios establece para formar parte de las filas de personas que van a entrar en el reino de Dios es arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces no tiene nada que ver con en dónde nos congregamos, a dónde voy, qué es lo que pienso, qué es lo que creo, qué es lo que me enseñaron desde chiquito. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con una persona en donde quiera que se encuentre, en el país en el que se encuentre, que se arrepienta y crea en Jesús. No tiene nada que ver con ninguna otra cosa. Una persona entra en el reino de Dios, forma parte de la ciudadanía celestial, cambia su forma de vida cuando escucha el llamado de Dios a decir, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Hay una oportunidad, hay una esperanza, no tenemos por qué seguir haciendo las mismas cosas de la misma manera, teniendo el mismo tipo de carácter. No, hay una oportunidad diferente. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el requisito para formar parte del reino de los cielos. Así que no requerimos hacer ningún tipo de trámite, no necesitamos una visa, no necesitamos un pasaporte para ir de un lugar a otro, eso solo es aquí en la tierra. En el reino de Dios es muy diferente la manera en la que las personas se llevan en su comunión, en su relación unos con otros, es distinto, cambia notablemente, porque Jesús no vino a fundar una religión,
No vino a decir, bueno, acá está la parte cristiana y allá está la parte islámica y acá de aquel lado está la parte budista. No tiene que ver con eso. Él vino a cambiar el carácter. Él vino a que el reino de los cielos se establezca dentro de las personas. Por eso les chocó tanto a los judíos y a mucha gente de la época romana el mensaje de Jesús. Porque el mensaje de Jesús apelaba a un cambio interno. No apelaba a cambios externos, sino apelaba a cambios internos, a una esperanza distinta, a una fe diferente. Entonces la gente decía, ¿no tengo que hacer algo para poderme sumar? No, necesitas arrepentirte y creer en el Evangelio. Sí. Entonces el reino de los cielos que Jesús vino a proponer no tiene que ver ni con predios, ni con estructuras, ni con arquitectura, aunque haya iglesias muy bonitas, aunque haya arquitecturas muy de la Edad Media, barrocas, etcétera, no tiene nada que ver con eso. Jesús vino a establecer su reino en personas, sobre personas. Y aquí la pregunta es, ¿y por qué hay tanta maldad? Porque la gente no cree. No quiere creer en Jesús, porque si creyera en Jesús establecería el reino de los cielos en esa persona. Y mientras más personas vivieran de acuerdo al reino de los cielos, menos maldad habría en este mundo. Menos personas cometiendo actos deleznables en este mundo. El tema es que la gente no cree y por lo tanto no se establece el reino bondadoso de Dios en esa familia, en esa persona, y sigue cayendo y cayendo en las mismas cosas que siempre ha sufrido este mundo. Esta maldad que vemos no es nueva, siempre ha existido, porque siempre han existido personas que eligen no creer, que prefieren decir, no, yo por mi lado. Está bien, pero no te quejes de la maldad del mundo, porque Dios lo que tomó como decisión fue establecer su reino en los seres humanos, en las personas, no en el entorno, porque si cambiara el entorno, las personas seguirían cometiendo los mismos actos de maldad, seguirían haciendo exactamente lo mismo, pero no es así. Dios y su reino se establecen sobre personas. ¿Qué más nos dice la Escritura? ¿Qué es, pues, el reino de Dios? ¿Cómo puedo identificar el reino de Dios? Para empezar, no es un lugar visible, ya lo vimos, ya lo entendimos, no tiene que ver con un gobierno visible donde hay una jerarquía y ahí están los meros de hasta arriba y luego los que le siguen y luego va bajando. No es una jerarquía piramidal, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el gobierno de Dios sobre cada individuo. Cada individuo responde al mismo rey. Responde a Dios. Y entonces esa persona se entiende que va a tomar la rienda de sus vidas, de sus decisiones, basándose en lo que Dios le pide. Y no importa si estamos en Timbuktu, si estamos en China, si estamos en Siberia, no importa. Si las personas en ese lugar realmente deciden seguir a Dios, van a tener los mismos principios que nosotros acá en México o en cualquier parte de América Latina. ¿Sí? Van a pensar de la misma manera, de tal forma que tú puedes encontrarte que a lo mejor hay congregaciones que hacen las cosas de manera diferente, sí, pero que en esencia los mismos principios que les rigen a ellos, rigen a cualquier verdadero cristiano en cualquier parte del mundo. El llamado cristiano es al arrepentimiento y a la fe en Jesús. Por lo tanto, cualquier persona que se diga cristiana, hemos de entender que está arrepentida de lo que fue y está buscando a Dios para vivir como lo que Él desea para su vida, conforme a los principios bíblicos. Entonces, el reino de Dios se va a establecer sobre las personas que eliminan de su forma de vida las cosas que a Dios no le agradan y establece sobre su vida las cosas que a Dios sí le agradan. Y ahí tienes a alguien sobre el cual el reino de los cielos va a estar creciendo, no importa en dónde esté parado. No importa de qué país, de qué continente,
cuál sea su color de piel, no importa nada de eso. Vemos a personas que están buscando a Dios porque están buscando que Dios gobierne sus vidas. Así que mira lo que dice Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Es decir, no va a ser evidente, no va a tener señales claras y contundentes, no. ¿Sabes en dónde vas a ver el reino de Dios? En las personas que están amando a los necesitados, que están buscando hacer el bien, que no quieren ofender a Dios, que no quieren pecar, que quieren comportarse en su trabajo, en su día a día, con sus familias, que quieren agradar a Dios todo el tiempo. Y ahí te vas a encontrar a alguien en cuyo corazón está creciendo el reino de Dios. No vas a ver grandes y suntuosas cosas, no vas a ver un espectáculo, un show. No vas a decir, ahí viene el reino de Dios. No, el reino de Dios está entre las personas sencillas que dejan que Dios llene sus corazones de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de esperanza. Contra tales cosas no existe ninguna legislación que pueda decir, estoy en contra del amor. No. Estoy en contra de la paz, estoy en contra de la paciencia, estoy en contra de la benignidad. No habrá ninguna persona que te diga, estás mal por amar sacrificialmente, por darte hacia los demás, por buscar hacer el bien al prójimo. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios no te lo vas a encontrar en personas que no quieran un gobierno celestial sobre sus vidas, que no amen a Dios, que no busquen su voluntad. ¿Sí? Así que el reino de Dios se establece en los corazones. Dice el versículo 21, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Y está creciendo, y sigue creciendo. Y a pesar de los muchos intentos que durante casi 2000 años se han intentado para desprestigiar, para acabar con la fe cristiana, con la fe de aquellos que de verdad siguen a Cristo, hasta aquí nos ha traído Dios. Después de 2000 años, la fe en Jesús sigue estando tan vigente como siempre. Aunque se le busquen las cosas que otras personas no cristianas han hecho. Porque sí, muchos pueden decir, no, pero es que mira nada más cómo nos fue con la Inquisición. Definitivamente sí, pero no puedes pensar que eran cristianos, aunque hablaran de Dios. Porque el cristiano no mata a nadie. El cristiano no está buscando dañar a nadie, porque así lo establece el reino de Dios en la tierra. Así que no uses de excusa la maldad de otros para decir, ahí ellos decían que eran de Dios. No, es una falsa excusa. Porque realmente en una persona en cuyo corazón está creciendo el reino de Dios, es alguien que busca hacer el bien. ¿Sí vamos entendiéndolo, amados? Entonces, el reino de Dios no vas a decir, helo allí o helo allá. Porque el reino de Dios crece en un corazón que realmente desea agradar a Dios. Y entonces, ¿cómo se entra? ¿Cómo se forma? ¿Cómo podemos ser parte de esta ciudadanía celestial? Sin pasaporte, sin limitaciones de ir a un lugar a otro, porque finalmente el reino de los cielos no usa documentación de esta tierra, usa la evidencia de la vida de cada uno. Si te portas de acuerdo a la voluntad de Dios, se puede saber que eres un ciudadano del reino de los cielos caminando en esta tierra. Pero no pienses que se te va a dar una identificación. Aquí tenemos una identificación. Este hombre pertenece o aquella mujer pertenece al reino de los cielos. No, no va a ser así. El reino de los cielos se entra a través del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es
el momento en el que una persona deja de ser de este plano, de este mundo, para formar parte del reino que trajo Jesús consigo. El nuevo nacimiento, repito, es el momento en el cual la persona deja de ser de esta tierra para ser un ciudadano celestial. Y entiéndase, por ciudadano celestial no quiere decir que va a andar flotando, ni va a tener poderes mágicos, nada por el estilo. No, lo que vas a ver es un cambio real en su vida. Lo que vas a notar son cambios de carácter. Antes reaccionaba de tal manera y ahora ya no reacciona igual. ¿Qué le está pasando? ¿Dónde lo vendieron? Porque se nos quedó atrás. ¿Quién sabe dónde esté? Hay un cambio en su forma de actuar. Hay un cambio en su forma de reaccionar. Ya no reacciona de manera iracunda, ya no reacciona diciendo majaderías, ya no reacciona de manera visceral. No, ahora se contiene, ahora piensa, ahora razona las cosas. No lo gobiernan los sentimientos, lo gobiernan las convicciones. ¿Qué está pasando? Es que cambió. Volvió a nacer esa persona. Dejó de ser lo que era, de ser reactivo como el resto del mundo. Es que tengo un carácter muy fuerte. No, no tienes carácter, no te aguantas. Eso es la diferencia. Un carácter fuerte es aquella persona que tiene la capacidad de gobernar sus emociones. Ese sí es fuerte de carácter. Aquel que sabe decir, no tengo por qué gritar y listo. No tengo por qué levantar la voz. No tengo por qué devolver mal por mal. Ese sí tiene carácter. Ese sí tiene capacidad para autogobernar su vida. El que reacciona como todas las personas reaccionan, sin dominio propio, sin capacidad de autogobierno, de tener claridad en sus emociones y en sus convicciones. Entonces, no es una palomita decir soy de carácter fuerte, ¿eh? No es una palomita, es un tache. Eres igual que el resto del mundo. Los ciudadanos del reino de los cielos sí cambian su carácter. Les pasan las mismas cosas. O sea, te van a empujar en el metro de igual manera, no pensando si tienes o no tienes un carácter diferente. Te van a empujar, te van a decir de groserías en la calle, si vas manejando y sin querer no le pusiste la dirección a alguien, te va a tocar el claxon, pero no vas a reaccionar de manera violenta, no vas a ser reaccionario, no te vas a comportar de la misma manera, porque tu carácter ya no pertenece al resto de la ciudadanía. Ya no es el mismo. Volviste a nacer. Y es bien diferente. Para muchas personas, este cambio que se da en el corazón del cristiano es como si se le tomara por alguien que es dejado, que no va a devolver el mal por mal y eso se ve como una debilidad. No, porque posibilidad tengo de poder reaccionar como podría reaccionar cualquier otro. Elijo no hacerlo. Y esta capacidad de elegir es porque no me gobiernan mis emociones, sino gobierna Dios en mi corazón. ¿Sí? De tal manera, amados, que el reino de los cielos es, de una manera hermosa, un cambio en el carácter de las personas, de los seres humanos. Fíjense lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, por favor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. No vas a entender nada si no naces de nuevo. Y por eso la gente se le hace locura. Que estemos aquí en la mañanita, un domingo, cuando la mayoría debería de estar descansando, para la mayoría de las personas es una locura. Mejor vámonos al mercado a echar unos tacos de barbacoa, ¿no? Es lo que la mayoría de la gente hace. Pero estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Porque amamos a Dios. Porque queremos encontrarnos con Él. Eso no lo hace cualquier persona. Eso no lo está haciendo cualquier persona. Eso lo hacen personas que en verdad anhelan un cambio en sus vidas. Pero estamos aquí. No estamos viendo fútbol, no estamos haciendo cosas que la mayoría de la gente haría en este momento, en este horario o en este día, porque nuestra prioridad está en el reino de Dios. Sí. El reino de Dios no se puede ver si no se vuelve a nacer. Hay cosas maravillosas que suceden, que de verdad pasan
todos los días en los corazones de las personas. Es increíble cómo alguien que no tiene a lo mejor la facilidad de poder pararse y darle una palabra de aliento a alguien porque acaba de perder a un ser amado y decirle, no te preocupes, y darle una palabra de aliento, abrazarlo, estar presente. Hay cosas, amado, que el cristiano hace a favor de los demás y las personas no se dan cuenta que lo están haciendo. Sin embargo, volver a nacer implica que puedes ver que ese corazón Dios lo tocó. Aunque fuera con un abrazo, porque a veces no somos muy elocuentes, somos más bien torpes en nuestra manera de externar las cosas, de expresar las cosas, pero un abrazo, un ¿cómo estás? Oye, ¿puedo orar en algo por ti? Esas pequeños detalles no lo hace la gente. Habitualmente no se acostumbra, pero Dios sí provoca ese amor y esa cercanía cuando una persona nace de nuevo. Y cuando haces el bien y la respuesta es, oye, qué bien me hizo tu visita, qué bien me hizo que me preguntaras cómo estoy, casi nadie lo hace. Todo el mundo me está exigiendo lo que tengo que hacer, pero nadie me dice, oye, ¿cómo puedo apoyarte en esto? Todo el mundo me dice qué es lo que debo de hacer, pero nadie me pregunta, oye, ¿cómo estás? ¿Puedo orar por algo? ¿Te puedo apoyar de alguna manera? Esas cosas no son comunes en la mayoría de las personas. Cuando te devuelven y te dicen gracias, es un aliciente enorme cuando se está haciendo un bien. Cuando se está haciendo un bien, que te digan, oye, no esperaba que vinieras a darme el pésame, a estar conmigo en estas horas, etcétera. Eso hace mucho bien a la gente. Aunque a lo mejor de inicio no te lo digan y no lo entiendan, posteriormente se habrá de entender. Entonces, el reino de los cielos ve cosas de cambio de carácter. Vas a notar que tu carácter va a cambiar. Que lo que antes te era bien sencillo decir, no hombre, les diría un montón de cosas, ahora ya no. Antes maldecías y ahora puedes decir que Dios lo bendiga. Oye, es que te hizo esto, sí, pero ya no soy lo que era antes. Eso es que vuelves a nacer y el cambio se da de una manera hermosa sobre cada uno de los que creen en Jesús. Entonces, ¿cómo se entra al reino de los cielos? Ya lo dijimos, por medio del arrepentimiento y la fe. ¿Sí? Y solo así podemos realmente disfrutar del reino de Dios. Es hermoso, y se los digo por experiencia, cuando vas a otros países y te encuentras a personas que también tienen los mismos principios y te dan alojamiento, te reciben en su casa. Y es hermoso ir a otro lugar donde dirías, no conozco a nadie, pero sabes que si vas a la congregación o a una iglesia, alguno dirá, quédate, no hay problema. Es hermoso saber que cuentas con una enorme familia que no conoces, pero que ama a Dios de igual manera que tú amas a Dios. Y que si a ti te tocara recibir a alguien, abrirías también las puertas de tu hogar. Porque Dios está gobernando en su reino. Y su reino está en personas. Y las personas responden a Dios antes que el ser humano. ¿Sí? El reino de Dios está creciendo a través del verdadero arrepentimiento y de la verdadera fe. ¿Cómo opera el reino de los cielos? O sea, ¿qué es lo que hemos de esperar del reino de los cielos? ¿Cómo transforma la vida de la gente? Fíjense lo que nos dice Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17, por favor. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No son cosas materiales, a eso se refiere. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estas tres cualidades van a ser muy visibles en las personas que han vuelto a nacer, en
en las personas que dejan de ser ciudadanos de este mundo para pasar a ser ciudadanos del reino de los cielos. Amor, paz y gozo en el Espíritu Santo. Perdón, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo se ve reflejado en esto? Justicia. La persona que es un ciudadano del reino de los cielos, sus acciones van a tratar y van a esforzarse porque sean justas, no en los términos necesariamente humanos, pero sí en los términos de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú vas por la calle y alguien te afecta, alguien te agrede, vamos a pensar que te falta el respeto, la justicia humana dice que lo castiguen, ¿cierto? La justicia humana dice, castígalo, que le vaya mal. Mal por mal, me hizo un mal, que se le devuelva con otro mal. Sin embargo, la justicia de Dios recae en el corazón de una manera bien diferente. Porque en la justicia de Dios, el que es ciudadano celestial, cree en la justicia de Dios. Cree que Dios, que a Dios depende la justicia, no a mi propia mano. Por lo tanto, el que es creyente, aunque me hagan un daño, mi manera de responder no va a ser de la misma manera. No voy a devolver un mal con otro mal. No voy a generar un daño, aunque tenga la posibilidad de hacerlo. No voy a generarle un daño a alguien, aunque esa persona sí me hace daño o me haya hecho algún daño a mí. Por el contrario, lo que entendemos es que no va a haber una reacción de la misma índole. Perdonamos, aunque no estemos de acuerdo. O sea, no estamos de acuerdo con que te hagan algún daño, ¿eh? No vayamos a pensar que, ay, mira, le dijeron de majaderías. Ay, qué bonito se siente. No se siente bonito. No te vas a levantar un día a las 3 de la mañana sintiendo mariposas porque alguien te ofendió cuando conducías de regreso a casa. No se siente padre. No es agradable que te falten al respeto, no es agradable que te desilusionen, no es agradable nada de lo que este mundo puede generar y dañar, no es agradable. La diferencia es cómo reaccionamos. El ciudadano que pertenece al reino de los cielos, en lugar de decir, pues le acelero y me le meto también, ¿cómo no? Si a mí me la hicieron, de igual manera reacciono y se lo hago. Y que no me digan nada porque traigo un bat aquí al lado. Es decir, la manera de reaccionar comúnmente es desquitándose en el momento. El que está en paz con Dios y consigo mismo, anda, mira, se te pueden estar metiendo, vete, no tengo la misma ansiedad que tú tienes, hasta te llena de compasión, ¿me explico? No te metes en problemas, por el contrario, lo que provocas es tranquilidad, te vuelves un pacificador. ¿Por qué? Porque lo que normalmente la gente generaría como no hombre, aquí va a haber un agarrón con esto que le dijo, no, segurito hay sangre aquí, dicen, ¿no? Es decir, aquí va a haber un agarrón. El que es pacificador, el que es del reino de Dios, no requiere, no necesita satisfacer su venganza. Porque está escrito, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Es decir, no dependo de lo que yo pueda hacer para emitir un acto de justicia, dependo de lo que Dios vaya a hacer, de la guianza de Dios y de su justicia. ¿Sí? Por lo tanto, el ciudadano celestial aplica la justicia pensando en Dios antes que en sí mismo. Está lleno de paz. Su reacción no tiene que ver con una reacción de ansiedad, de enojo, de cólera. Mira, puedes no estar de acuerdo, repito, no te vas a sentir feliz. Oye, es que me dejó plantado. Teníamos un negocio que cerrar y me dejó plantado. No se va a llenar de cólera, no se va a enojar,
porque su paz no depende de lo que otros hacen, sino que depende de Dios, que lo amó hasta el final, que lo amó hasta la cruz. Y entonces cuando te sabes amado, cuando sabes que Dios está contigo, no requieres de estar de reaccionario. Y no es falta de carácter, porque de poder hacerlo lo haces, sino sabes que no vale la pena porque Dios ya tuvo misericordia de ti. Dices, y ya me desquité y sigo enojado, ya se la devolví y sigo enojado, y continúas con un estado emocional de enojo a pesar de que ya me la hizo 1, 2 o 3 veces y se me desquito 3 o 4 y 5, se las doblo, y aún así se sigue enojado. ¿Por qué? Porque no tienes paz. Porque no tienes paz. O sea, las emociones no apaciguan las cosas a tu alrededor. Al contrario, las acrecentan, ¿no? Así que el reino de los cielos consiste en justicia, pero también consiste en estar en paz uno. Y no solo en paz, sino de disfrutar la vida. Y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que aquel que es ciudadano celestial no solamente depende de la justicia de Dios y está en paz, sino que además disfruta de la vida. Así te planteen un montón de ideas, de modas, de cosas novedosas y decir, no hombre, esto te va a hacer bien feliz. Si traes este carro con este colorcito así brilloso, padrísimo, te vas a sentir el hombre o la mujer más dichosa del mundo. Y te están todo el tiempo manipulando y vendiendo un montón de falacias y de puras cosas que no son reales. Te lo hacen creer. Si compras en tal o cual tienda, no, es que solo ahí compran solo los ricos, te vas a sentir rico si vas a comprar tal o cual marca. Y te la compras, te la crees. Amado, el que es creyente no necesita andarse comprando ropa de marca, no requiere estar con el aplausómetro a ver en dónde me ponen like, ¿no? En qué fotografía tengo más interacciones. No necesita de eso. Vive feliz sin necesidad de la aprobación de terceras o cuartas personas. No las necesita. No las requiere. ¿Sí? Vive feliz, vive gozoso. Lo vas a ver siempre contento. No quiere decir que todo el tiempo lo vas a ver atacado de risa. Porque estar atacado de risa no quiere decir que está contento todo el tiempo. Significa que sus reacciones, además de estar apaciguadas, va a ser alguien que va a disfrutar de las cosas que hace. Disfruta de su entorno porque está lleno de Dios. El reino de los cielos es así. El cambio que Jesús trajo consigo es esa paz que el mundo no puede dar. Es esa justicia que el mundo no puede dar. Es un gozo que el mundo no puede dar. Puedes irte a una fiesta y pasártela súper con tus cuates. Sí, no hay duda de ello. Pero termina ese día y en la mañana siguiente estás todo bien crudo o bien cruda y diciendo, ay, qué arrepentido estoy de haber tomado esa última. Ay, que esto y aquello. Y esperas que la siguiente fin de semana se ponga mejor. Es siempre estar dependiendo de lo que otros hacen, de tu entorno. No eres feliz. No vives bien. Te la quieres comprar, pero no vives en paz, porque dependes de cada fiesta o de que esta sea mejor que la otra, para poder decir, ahora sí me siento mejor. Es temporal. El que es nacido de Dios, el que está en el reino de los cielos, no depende su felicidad, su gozo, de lo que otras personas hagan o dejen de decir. De verdad, hay seres humanos que viven todo el tiempo angustiados de la opinión que pueda tener la suegra, el tío, la tía, el amigo, la amiga. Todo el tiempo es estar viendo cuál es su reacción respecto a mí. Qué feo es vivir dependiendo de lo que otros opinen acerca de ti. Es muy triste, es muy lamentable. Sí. Mejor llénate de Dios, mejor entra al reino de los cielos y te vas a dar cuenta que ya dejas de depender de lo que otras personas opinen. No lo requieres, no te hace falta. Vives feliz en Dios. Sí. El reino de los cielos es así. Entonces cuando oremos, venga tu reino, es que deseas
que este reino sea acrecentado en tu vida, crezca en tu corazón, crezca en tu ánimo, crezca en tu vida. El reino de los cielos inicia de una manera muy curiosa, por pequeños detalles. Una buena palabra en un momento oportuno, alguien te dijo, oye, no te preocupes, todo va a estar bien, en el momento en que lo necesitabas. Y entonces comienzan a sembrarse pequeñas cosas en tu corazón, pequeñas palabras de Dios en tu vida. Y con el tiempo te vas dando cuenta que Dios tenía razón. No que tenía razón el cuate que está enfrente hablando, que Dios tiene razón, porque es la palabra de Dios la que se siembra. Y entonces el reino de los cielos comienza a crecer en tu vida. Fíjense lo que nos enseña el Evangelio de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Versículos 31 y 32. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. El grano de mostaza es un grano pequeñito, de hecho es de los más pequeños que hay en toda la tierra. Es un pequeñito grano de mostaza. Sin embargo, crece el grano de mostaza cuando se pone en la tierra y comienza a crecer. A pesar de que haya sido el más pequeñito, puede llegar hasta crecer de una manera imponente, 10 metros, el tamaño de un edificio de 5 departamentos. 10 metros puede llegar a crecer un árbol de mostaza y sumamente frondoso. Es decir, tú ves la semilla y dices, no das ni un peso por esa semilla. Pero si se siembra, esa semilla puede crecer hasta 10 metros de altura y hacer una sombra enorme, una enorme sombra alrededor del lugar donde se sembró esa semilla de mostaza. Y la mostaza, para hacer la mostaza que conocemos, que le echas a los sándwiches, a quienes guste la mostaza, es que tienes que triturar el grano. Esas pequeñas semillitas las tienes que triturar para que se genere la mostaza como aderezo. ¿Sí? Bueno, son semillas pequeñitas. Y esas semillas pueden dar grandes árboles que con un gran follaje en todo su entorno. De tal manera que hay muchas aves que encuentran en los árboles de mostaza un lugar muy seguro contra depredadores, porque tienen mucha hoja, tienen un espacio muy amplio para poder anidar. ¿Sí? Y entonces dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Qué es lo que Jesús nos está queriendo transmitir aquí? Que estas pequeñas cosas que Dios hace por ti no son en balde, van a dar su fruto, van a crecer y seguirán creciendo. Y cuanto más te desilusionas de ti mismo, de tus decisiones y de la gente que te rodea, más crece la necesidad de tener a alguien que sí, con toda seguridad, me brinde su amor, su paciencia, su gobierno. ¿Sí? Es decir, el reino de Dios crece cuanto tú más te haces pequeño. Cuanto más tú te haces más pequeño, el reino de Dios crece, porque tu orgullo se deteriora, porque tu soberbia comienza a disminuir, te das cuenta que no tienes el control sobre todas las cosas que pensabas que sí tenías controladas, y entonces comienzas a voltear al cielo y decir, si estás ahí, ayúdame, ¿no? Empieza el reino de los cielos a hacerse grande en ti cuando tú comienzas a darte cuenta que la gente te falla alrededor, que no tienes la garantía de esta vida, que no tienes en tu entorno a alguien que pueda decir,
yo voy a estar contigo hasta el final y te voy a hacer fiel hasta el final. Y cuando tú te das cuenta que la gente a tu alrededor comienza a fallarte, que tú mismo te das cuenta que ya no tienes el control, porque una pequeña bacteria te puede causar una enfermedad de muerte, entonces te das cuenta que requieres de Dios. Y esas cosas son donde el reino de los cielos comienza a hacerse grande. Así que, amado, formar parte del reino de Dios no es que de la noche a la mañana ya sepas todas las cosas y creas todas las cosas y tengas una fe gigantesca. Puede ser que sí, pero la mayoría de las personas hemos de entender que el reino de los cielos va creciendo de a poco, va haciéndose cada vez más grande y más fuerte. ¿Sí? Entonces, sí, el reino de los cielos crece en tu corazón, crece en tu propia vida y se va haciendo grande y se va haciendo cada vez más fuerte. Y tiene un valor hermoso, amados. El reino de los cielos tiene un valor hermoso. ¿Por qué? Porque te cambia la vida. Porque te cambia la vida. ¿Te puedes imaginar qué descanso te puede dar el decir, ya no soy reaccionario? Es que mi carácter me metí en problemas. Ya me conozco. Soy bien gruñón. Soy bien gritona. Soy bien resentido. Todo el tiempo me la vivo pensando que el mundo me quiere dañar. Y entonces te puedes imaginar descansar de todos esos pensamientos, de todas esas ideas y decir, no, Dios me ama lo suficiente. No necesito más. No requiero de más. ¿Sí? Dios en su misericordia ayuda a que nuestro gozo sea muy diferente. El reino de los cielos vale mucho la pena, no por lo que a lo mejor puede hacer de manera externa, porque la verdad, amados, la maldad nos supera 100-1. Mientras yo trato de hacer un bien, hay 100 personas que no les importa nada y quieren su beneficio y no les va a interesar hacer ningún bien a las personas que le rodean. Así que mientras uno hace un pequeño esfuerzo, 100 más destrozan la vida de muchas personas. Pero déjame decirte una cosa, el cambio que genera en ti vale mucho la pena, porque te transforma tu manera de ver la vida, te la cambia completamente. Es un enorme, enorme tesoro. Fíjense lo que dice ahí mismo, pero en el versículo 44. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Qué raro, ¿no? Oye, me encontré un billetito y lo esconde de nuevo. ¿Por qué lo esconde? Porque lo que quiere es todo el terreno. O sea, asegurarse de que todo el entorno esté bien para poder hacer posesión de ese tesoro. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Si te dieras la oportunidad de conocer quién es Jesús, lo que vino a dar, lo que vino a enseñar y tener una comunión con Él, te darías cuenta que vale mucho la pena transformar tu vida. Que las cosas que a lo mejor ahorita te son valiosas, que las cosas que en este momento puedes apreciar, que puedes valorar, no significarían lo mismo si te encontraras y pudieras valorar el reino de Dios. Si pudieras valorar más tu paz mental, la paz con Dios, que estar todo el tiempo viendo a ver quién te hace, quién te ve feo, etcétera. Si pudieras aprender a valorar que es mucho más valioso, es mucho más importante que tú te encuentres en un estado de tranquilidad y de paz,
que lo que el mundo pueda opinar, dirías o podrías decir, vale la pena dejar de darle el valor que yo consideraba que tenía a tal o cual cosa. Sí, porque amados, yo puedo darle un valor incalculable a este celular, porque me lo regaló mi papá y mi papá falleció el último día del año y puedo decir, este aparato tiene un valor incalculable, por poner un ejemplo. A lo mejor es muy burdo, pero lo que quiero transmitir no es el valor que yo le doy a una cosa lo que realmente importa, sino lo que me puede dar de paz a mí. Un aparato, una persona, una relación, un trabajo, un título académico o varios títulos académicos no te van a dar la suficiente paz. O sea, tú puedes valorarlo, sí, y es respetable que valores algo, pero si eso no te da paz, no te hace mejor persona, ¿qué estás haciendo? Dedicándole tanto valor a algo que no te da cambios reales a tu manera de vivir, que no te ofrece nada más que una emoción o un sentimiento. Y no lo digo con afán de menospreciar las emociones o los sentimientos que podamos tener, sino más bien de decir, ¿de qué me sirve valorar esto cuando no me brinda lo que mi corazón necesita? Si pudieras entender lo que hoy te puede dar paz, dijo Jesús, valdría la pena tomar decisiones de no valorar tanto unas horas más de sueño en lugar de venir a escuchar la palabra de Dios. Si realmente pudieras entender que vale la pena un esfuerzo adicional, en lugar de decir, pues me quedo mejor en camita y me echo un desayunito así sabroso, unos molletitos, etcétera, mejor me quedo en casa. No lo vale. No es algo que realmente te haga mejor persona. Sí me doy a entender. Hay que aprender a valorar el reino de los cielos, hay que responderle al reino de los cielos. Es algo que Dios desea para cada uno de nosotros. Y si bien es cierto, amado, que el reino de Dios no es algo visible en este momento, sí será algo visible en un futuro. Es decir, ahorita en efecto no es algo que puedas decir, pues ahí está o allá está. No, lo que ahorita el reino de Dios está haciendo por cada uno de nosotros es prepararnos para el reino visible de Dios. ¿Sí? Es decir, te está preparando como un ciudadano celestial, como alguien que puede valorar el reino de Dios, que puede estar en su presencia valorando lo que Él ha hecho a tu favor. Donde puedas decir gracias porque todas aquellas pequeñas semillas de mostaza que llegaron a mi corazón se hicieron grandes y se hicieron fuertes y se hicieron enormes y hubo quienes pudieron venir y apoyarse en mí cuando yo no me imaginé que podría hacer algo bueno por la gente. Así que definitivamente el reino de Dios es una preparación en este momento para lo que viene en un futuro. Porque sí hay un reino celestial visible, no entre nosotros todavía, pero sí Dios gobierna desde su trono. ¿Sí? Hace 8 días hablábamos de aquella visión que tuvo Isaías, ¿no? Donde veía un trono alto y sublime. Dios sí tiene un trono, Dios sí gobierna en sus hijos y por medio de sus hijos, aquí en la tierra. Pero de que hay un reino celestial, sí lo hay. Y esta etapa es de preparación para ese momento. Es una etapa momentánea. Es el cambio de dominio, de estar dependiendo de lo que este mundo propone a lo que Dios propone. Es dejar de pensar en la opinión de este mundo por comenzar a considerar la opinión del reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, el reino de los cielos sí es visible, pero no por nosotros solamente nuestro carácter. Una vez que terminemos aquí nuestros días, sí habremos de entrar a un reino visible. Hoy solamente vivimos por fe. ¿Qué significa esto?
confiando en que Dios es veraz, en que Dios mandó a Jesús a morir como garantía para darte a ti y a mí la fe necesaria de decir, vale la pena. ¿Por qué? Porque Dios no hubiera enviado a Jesús a morir por mí, a menos que lo que dijera fuera cierto. Porque muchas personas, en efecto, hacen grandes aportaciones, ¿no? Hoy se celebra y se le da el premio Nobel a la paz, a la ciencia, a las artes, al desarrollo académico, etcétera. Hoy en día se conmemoran y se ovacionan grandes aportaciones a la humanidad, sí. Pero ninguna de estas aportaciones a la humanidad transforma el carácter de la gente, la hace mejor. Le llena el cerebro, sí, intelectualmente puede ser mucho mejor, intelectualmente hablando, conoce mucho más cosas, pero no es mejor persona el que conoce más cosas. Puede tener un carácter terrible y tener 2 doctorados en Harvard. No importa eso si la persona es terrible, si la persona es una adúltera, si la persona es una persona desleal. ¿De qué le sirven los certificados? De nada. Por lo tanto, el carácter es el que vale la pena cultivar. El reino de los cielos sí existe visiblemente, aunque nosotros todavía no lo podamos ver con estos ojos terrenales, pero sí es visible. Vivimos por medio de la fe. El justo por la fe vivirá. Es decir, que la persona que cree en Jesús va a vivir de acuerdo a lo que Jesús enseñó. Eso es vivir por fe. No es, me voy a aventar de aquí a ver hasta dónde caigo. Ya sé que del piso no paso, así que no importa, me aviento. No se trata de ese tipo de fe irracional. Se trata de una confianza en las cosas hechas. Y cuando Jesús muere en la cruz, le da seguridad y certidumbre a todo lo que Él enseñó. Por lo tanto, lo que Él enseñó, lo firmó con su propia sangre. Es decir, murió por lo que enseñó. De tal manera que puedes confiar en lo que Él enseñó, porque murió por lo que Él estuvo hablando y enseñando en cada momento de su vida. ¿Sí? Y cuando te atreves a confiar en Él, te empieza a ir de una manera bien diferente. Y por ir de una manera bien diferente no quiero dar una expectativa de que Dios se convierta en una especie de genio de la lámpara y que te va a cumplir tus deseos, no. Más bien tú vas a cumplir sus anhelos de Él. Te vas a convertir en una persona que no te imaginas que podías hacer de bien. Y de verdad, vuelves a nacer. Es una nueva oportunidad. No solamente para enderezar el barco, sino para que lo vuelvas a reconstruir, para que vuelvas a empezar. Entonces, sí hay un reino de los cielos y se vive por fe. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Sí, sí habrá un reino visible, pero todavía no llega. Y mientras todavía no llegue, nuestro llamado, la invitación que Dios te hace es a convertirte en un ciudadano celestial, en una persona en el que el reino de Dios crezca y se fortalezca. Que un día puedas hacer el bien a las personas, que un día puedas decir, ya he llegado al punto de decir, ahora puedo hacerle el bien a las personas. Ya no solamente es un momento pasajero o momentáneo, sino que en verdad, ahora sí, hago bien, mi carácter ha cambiado realmente.
Sí. Es un momento hermoso, pero se tiene que trabajar al respecto. Se tiene que crecer. Y para crecer requieres aprender a leer la Biblia, a escuchar a Jesús, a decir, bueno, ¿qué es lo que me tiene que decir, ¿no? ¿Qué es lo que me tiene que enseñar? Por eso es importante que si le dices sí a Dios, te sumerjas en sus enseñanzas. Te vuelvas una persona apasionada de lo que Él enseñó, de lo que Él vino a hacer, de lo que Él desea para cada ser humano. Si Dios no quisiera hacerte bien, no hubiera enviado a Jesús. Si Dios no quisiera hacerte bien, no te habría invitado el día de hoy. Si Dios no deseara ayudarte, entonces te hubiera dejado y que continuaras con tus éxitos momentáneos y pasajeros. Pero Dios quiere cambiar tu carácter. Dios desea que vuelvas a empezar. ¿Sí? La decisión en quién recae, en cada uno de nosotros. Él ya se acercó, el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. No es una cuestión de que Él te venga a imponer, te viene a invitar. Su reino se acerca a ti, pero eres tú quien decides si quieres pertenecer a la ciudadanía celestial o no. Si quieres dejar de estar viviendo de lo que la gente te da, de las migajas que la gente te llega a dar, ¿sí? De las cosas que el amor que te prometen resulta que son migajas. Dios te ama tanto, de verdad te ama tanto, que mandó a Jesús a morir por ti para darte una nueva oportunidad a ti. Dime quién lo hace. ¿Quién puede hacerlo sino solo Él? Cuando entres a la oración y digas, venga tu reino, acuérdate de todo esto. No solamente se trata de decir, deseo que vengas. No, se trata de que su gobierno esté en tu vida, de que puedas crecer y puedas ser una persona distinta a la que tus decisiones te están orillando, a las que tus malas decisiones están encaminándote a hacer. Como tengo presente en una ocasión, antes de que Dios viniera a mi vida, ya hace más de 30 años, que decía, ¿dónde voy a acabar? Porque tomaba una mala decisión y detrás de esa mala decisión, otra mala decisión. Y como no había orientación alguna, venía otra mala decisión y le seguía echando malas decisiones y malas decisiones. Y decía, no, voy a acabar en la cárcel o muerto. Era lo que yo pensaba que cómo iba a terminar. Iba a acabar en la cárcel o muerto. Pero Dios cambió mi destino. Y ahora estoy aquí, en lugar de estar en la cárcel o muerto. Dios tiene misericordia y compasión de cada uno de nosotros. Aprendamos a buscarlo y dejemos que el reino de Dios crezca en nuestros corazones. Les invito a que cerremos nuestros ojos, por favor. Señor, gracias por tu amor, Padre. Te necesitamos mucho, Señor Jesús. Tú eres digno de obediencia por toda la eternidad. Eres santo, eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar. Gracias, amado Rey. Tú eres digno de obediencia por toda la eternidad.
Tú eres santo, eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Te amo y pronto te veré. Tú eres digno de obediencia por toda la eternidad. Tú eres santo y tu gloria llena el templo. Mi gozo en adorar, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Te amo y pronto te veré. Te amo y pronto te veré. Ven, Jesús. Eres bueno, Señor. Él vio mi viña y la vio desolada. Él vio mi vida que estaba vacía. Él pasó junto a mí y de mí tuvo compasión. Él vio mi viña y la vio desolada. Él vio mi vida que estaba vacía. Pasó junto a mí y de mí tuvo compasión. Él ha derramado agua en él se queda. Él ha derramado su Santo Espíritu en a Él sea la gloria, a Él la alabanza, a Él sea mi vida. Cristo es un Cristo es un Dios fiel. Cristo es un Dios fiel. Él ha derramado agua en él se queda. Él ha derramado Santo Espíritu en mí.
A Él sea la gloria, a Él la alabanza, a Él sea mi vida. Cristo es un Dios fiel. Cristo es un Dios fiel. Cristo es un Dios fiel. Gracias, Jesús. Padre, sé tú en nosotros, Señor. Glorifícate tú en nosotros, Padre.